Buenas noches. Vamos a seguirle alabando al Señor, adorándole a través de nuestra gratitud, de agradecerle por darnos este tiempo de poderle cantar, decirle, glorificarle, que es una gran bendición para nosotros el hacerlo y trae bendición. Cuando lo hacemos de todo corazón, trae una gran bendición para todos nosotros. Vamos a orar al Señor para que el Señor siga haciendo su obra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Ponemos esta predicación, esta enseñanza en tus manos. Sabemos que tu palabra edifica, tu palabra transforma, tu palabra nos cambia, nos bendice grandemente. Y queremos, Señor, no únicamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Te lo pedimos, por favor, Señor, con todo nuestro corazón, para poder continuar y seguir adelante, Señor, con tus mandamientos, con tu voluntad, que es el deseo de nuestro corazón hacerla. La perfecta, correcta voluntad, Señor, no la nuestra, sino la tuya, Padre. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias. Quiero compartir contigo un salmo para seguirle bendiciendo a nuestro Dios. Este salmo que comparto contigo es el Salmo 9. Quiero que lo leamos. Mira, este salmista siempre se regocijaba en el Señor. Y dice el Salmo 9, sí, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿De qué manera iba a ser David? ¿Cómo iba a alabar al Señor? ¿Como quería o con todo su corazón? Creo que aquí lo especifica perfectamente. Y dice también, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré, todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Dice el 7, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero Dios es justo y recto. El 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque él es que demanda la sangre de acuerdo de ellos. Se acordó de ellos. No se olvidó del clamor del afligido. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantaste de las puertas de la muerte. Y sigue diciendo más en el 14, dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El 16 dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. El 19, ¿verdad? Dice, levántate, Jehová. No se fortalezca el hombre, sean
sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones que no son sino hombres. Y habla de una manera muy, muy tremenda, pero algo muy importante que nosotros debemos siempre aprender. Alabar al Señor siempre, siempre alabar al Señor, ¿verdad? Así como lo dice, lo expresa, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, todas mis fuerzas, ¿verdad? Con toda mi mente. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener todo el tiempo. Diario vienen días malos, diario vienen problemas, diario, cada día tiene su propio mal. Y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Dice que estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, buscar a Dios, reconocer a Jehová en todos nuestros caminos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero Él dice, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, que nunca se nos olvide realmente lo que Dios es y también nosotros aprender a vivir una vida diferente, una vida que consagre, una vida que glorifique y que enaltezca el nombre de nuestro Dios. Amén. Pues he estado compartiendo contigo este tema muy importante, que lo veo, y hemos estado hablando. Quiero nada más darte una otra información de lo que tuvimos la oportunidad de ver, porque hoy es el último día que estoy compartiendo este tema. Compartí contigo acerca de muchas preguntas que a veces hacemos: ¿qué es la santidad? ¿Cómo podemos vivir una vida santa? ¿Cuál es la recompensa de tener una vida santa? ¿Verdad? Preguntas que a veces la misma gente o nosotros mismos nos preguntamos. ¿Qué es santidad? ¿Verdad? Queremos indagar, queremos saberlo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir una vida santa? ¿Cuál es la recompensa de tener una vida santa? Y lo compartimos. ¿Qué es la santidad? Esdras 8:28. Esto ya lo compartí, ya lo vimos. Estoy dando un repaso para que quede aún todavía bien remarcado en tu corazón y no se te olvide. ¿Cómo se obtiene la santidad? También lo leímos, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 5:23 y Efesios 4:22 al 24. Y más adelante compartí también con ustedes cuáles son los frutos de la santidad. Vimos que es Gálatas, ¿verdad? Los que son frutos del Espíritu, ¿verdad? Carácter de Dios reflejado en nuestras vidas. También vimos otro punto: ¿cuál es la recompensa de santificarme? Y lo vimos también en Hebreos 12:14, ¿verdad? Y vimos realmente y seguimos viendo esta situación porque lo creemos muy importante, porque sin santidad nadie verá a Dios, que es uno de los versículos claves que nosotros tomamos para compartir estas enseñanzas que tienen que ayudarnos a nuestro crecimiento y realmente a vivir una vida de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, vivir una vida en santidad es lo que a Dios le agrada. Y los beneficios que nosotros tenemos el vivirla así. Yo le compartí así de una manera muy, muy sencilla, ¿verdad? Que a veces cuando no caminamos en santidad no hay poder en nuestras vidas. Cuando Dios, Jesucristo, a través de Jesucristo, de esa muerte de Jesús, le quitó la autoridad al diablo. Y esa autoridad nos la dio a nosotros como iglesia. Y la iglesia debe de denotarse que Dios está con la iglesia, ¿verdad? Y que el poder de Dios, ¿verdad? Y ese poder, ¿verdad? Y esa autoridad del griego exousia, ¿verdad? Es una palabra en el griego que es autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, pero necesitamos ejercerla, ¿verdad? Yo le compartí a usted que muchas veces usted ora por una persona y tiene un dolorcito de cabeza y ni se le quita, porque no hay poder. La verdad, no hay poder. ¿Y por qué no hay poder? Porque nuestra vida está vacía totalmente. Podemos hablar mucho de Dios, pero creo que se tiene que ver. El fruto se conoce por el árbol y el árbol se conoce por el fruto, ¿verdad? Y también compartí contigo, ¿verdad?, qué es y cómo vivir en santidad. Y hablamos de unas recomendaciones que la misma palabra de Dios nos da. ¿Cómo vivir? ¿Qué es la santidad y cómo vivirla según la Biblia? ¿Verdad? Y también compartí con ustedes algunas recomendaciones que la palabra de Dios nos da
para la vida en santidad. Vimos el estudio, ¿verdad? Vimos la obediencia de los principios bíblicos. De una manera, quiero decirle, de una manera muy sencilla, lo vimos, ¿verdad? Para que no hubiera palabras que a veces ni nosotros mismos entendemos, sino palabras que le pedí mucho a Dios que me ayudara para poderle compartir a usted con mucha sencillez y que esa palabra pudiera encajar en su corazón para que usted pudiera entenderlas perfectamente y también ponerla por obra, ¿verdad? Y vimos la recomendación de practicar el ayuno, también se acuerda que lo vimos, y la obediencia de los principios bíblicos, y también seguimos adelante compartiendo, ¿verdad? Conocer el poder de la oración, hablamos de la oración. Una persona que realmente quiere vivir en una vida diferente es una persona que busca las cosas de arriba, ya no le importan realmente las cosas de este mundo, que aunque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Entonces, también hablamos de huir de las tentaciones, también hablamos de saber perdonar, ¿verdad? También hablamos de no satisfacer los deseos de la carne, que es en Gálatas 5:16, que son pleitos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. Lo vimos también. Y también hablamos, algo que nos quedó, practicar la justicia, que es lo que voy a continuar con esto. Fíjese esto. Nosotros tenemos que aprender a ser justos. Dice la Escritura, le dice el Señor a Miqueas: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Esto nos habla que tenemos que ser justos y equitativos, ¿verdad? Merecida o no, hacer lo que te corresponde y no esperando nada a cambio. Déjame decirte, Dios es justo y nos queda muy claro, la justicia de Dios es grande, ¿verdad? Y sus hijos también, así es que en verdad son dignos representantes de Él. No valen las excusas. Es un mandato bíblico que debemos cumplir. Además, si somos santos, practicamos justicia. Amén. Y en todo tiempo, no nada más ciertos días, miércoles y domingo, que es el día que voy a la iglesia, o nada más ciertos días, no, siempre, todo el tiempo, en todo el tiempo tenemos nosotros que aprender a vivir una vida diferente, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que nosotros debemos siempre estar conscientes que tenemos que vivir una vida de santidad. La que le dije, la justicia, ¿verdad? Entonces, vivir en santidad implica muchos sacrificios, que es lo que te he estado tratando de compartir, que hay cosas que tienes que quitar, hay cosas que tienes que morir a ellas, hay cosas que realmente tienes que hacerte el ánimo para poder vivir una vida diferente, una vida que glorifique y bendiga el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, vivir en santidad implica muchos sacrificios, no uno ni dos, muchos sacrificios, pero quiero decirte que en todos ellos vale la pena. Vale la pena realmente ver para tener un concepto más claro y amplio sobre este tema tan importante para en verdad, para que verdaderamente nosotros aprendamos a agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. No nada más en algunos aspectos, no, sino en toda nuestra manera de vivir. David decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Amén. Eso es verdaderamente querer vivir una vida de santidad, una vida esforzada, una vida de dedicación y esmero por agradar precisamente a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Y usted y yo formamos parte de ese reino, no del reino de las tinieblas, aunque nosotros éramos antes parte de, pero ahora ya no somos
¿verdad?, parte del reino de las tinieblas, sino somos, ¿verdad?, parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la razón que nosotros debemos de aprender, primeramente, buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. No es buscar la añadidura antes, no, sino buscar primeramente el reino de Dios, que la añadidura pues viene sola. Las bendiciones no tienes por qué corretearlas, ellas vienen solas cuando tú practicas verdaderamente, ¿verdad?, todos los mandamientos, todos, no unos cuantos, todos los mandamientos que Dios quiere verdaderamente que pongas por obra. Entonces, de esta manera vemos nosotros las bendiciones que van a venir a nuestra vida. No podemos quedarnos, ¿verdad?, anclados al mundo, al pecado, sino tenemos que perseverar cada día en este peregrinar, en este caminar con Dios. Y si tú has decidido, en verdad, has renunciado realmente a tu vida, a vivir como vivías, y ahora deseas, en verdad, vivir una vida diferente, te vuelvo a repetir, tenemos que entender con toda como inteligencia, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad?, que tenemos que vivir en santidad implica, escúchame, muchos sacrificios y al final, en verdad, valen la pena vivirlos por amor a nuestro Dios. Un día estaremos en la presencia de nuestro Dios y vamos a decir, gloria a Dios, valió la pena que me haya esforzado, valió la pena muchas lágrimas, valió la pena de veras haber dejado lo que no edificaba mi vida, valió la pena dejar esas personas que no me bendecían, valió la pena, en verdad, dejar esa vana manera de vivir. Ahora, gracias a todo ese sacrificio o sacrificios que hice en un tiempo pasado, me espero un futuro de bendición. Amén. De eso se trata. Déjame compartirte. Y voy a citar esta escritura de Romanos 8. ¿Quieres abrirlo? Lo vamos a ver todo el capítulo. Todo el capítulo porque quiero que quede bien marcado en tu corazón y bien remachado en tu mente, o bien remachado en tu corazón y también en tu mente. Porque es importante, porque van a venir dificultades, porque van a venir luchas, van a venir pruebas en los cuales veces el enemigo, o más bien tú mismo o tú misma, vas a querer desanimarte y decir, no, pues ya no sigo, ¿verdad? Como aquellas personas que se ponen a dieta y ya no la hacen, no, ya no sigo. No, al contrario, que la palabra de Dios aliente tu corazón y tu espíritu para que sigas adelante. Mira, dice aquí el encabezado de Romanos 8, capítulo 8, dice, el Espíritu de Dios nos da vida. Esta versión es traducción lenguaje actual. Dice así, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Fíjate, entonces, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte, ¿verdad? Esta escritura está tremendo. El verso 3 dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Ahora, escuche, Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados, ¿verdad? Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, ¿verdad? Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme, escuche, a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda, precisamente, escuche, que va a ser el tema que vamos a seguir hablando, el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Todas las bendiciones que vamos nosotros a experimentar, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo hace, la obra redentora
del Espíritu Santo que va a ser en nuestras vidas. Ahora, en este caminar, ¿verdad? Esta travesía que vamos a tener todos, ¿quién cree que nos va a ayudar a salir adelante? ¿Quién cree? La obra del Espíritu Santo es algo grande. Dice la palabra de Dios que Jesús, antes de partir, dijo, bueno, miren, espérenme, yo tengo que partir, porque voy a preparar morada para ustedes. Pero quiero decirles algo, ya no estaré con vosotros, pero va a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Esto nos habla de la gran bendición que tenemos ya nosotros, que no vamos a caminar ahora sí que en este caminar no vamos a estar solos, tendremos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos que darle toda la cobertura precisamente al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la obra redentora del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Mira, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos guía, nos confronta. Es una obra hermosa que el Espíritu Santo va a hacer, o más bien ya está haciendo en nuestras vidas. En este caminar, en este desafío que tenemos tú y yo, no es un desafío cualquiera, porque esto se trata de vida o muerte en nuestro caminar con Dios. Y de esto precisamente se encarga la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Los tres están, ¿verdad? Pero hay algo en particular que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en nosotros. El Consolador, ¿verdad? El guiador es el Espíritu Santo de Dios. Ahora déjame decirte en el verso 8, dice así, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, escucha la importancia, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, escucha, entonces tendremos vida eterna y paz. Fíjate, tendremos vida eterna y paz. Qué bendición tan grande el poder entender estas verdades que nos revelan verdaderamente esta bendición tan grande que tienes tú, que tengo yo, y que debemos de conocer perfectamente, y que muchas iglesias no le dan apertura a esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Se habla mucho de la persona del Espíritu Santo, pero muy poco se le da apertura en las congregaciones o en sí, en lo personal. Cuando el mismo Señor Jesucristo nos dijo, miren, voy a partir, pero ¿saben qué? No se van a quedar solos, sino que vendrá sobre vosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Qué bendición el poder entender esto, poderlo comprender, poderlo creer y experimentarlo, hacer una vida práctica con respecto a todo lo que las enseñanzas de la palabra nos dan. ¿Cómo podremos enfrentarnos a situaciones? Porque necesitamos el discernimiento. ¿Quién nos da el discernimiento? La palabra, ¿verdad? Pero dice la Escritura, mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir leyendo la palabra, orando, ayunando, ¿verdad? Y creyendo cada día que no estamos solos en la lucha, que no estamos solos en la guerra, sino que el poder y la unción del Santo Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Ahora dice el 7, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos
Fíjese, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero escucha lo que dice el versículo 9. ¿Sí estás conmigo o no estás conmigo? ¿Sí? Mira lo que dice el 9. Dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Que se aclare esto. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Fíjese qué grande bendición el poder entender, creer estas verdades bíblicas que traen vida, que traen luz y que traen esperanza a nuestra vida. Y al caminar que nosotros vamos, que ya estamos ahora sí que llevando a cabo, emprendiendo este caminar con Dios, el saber que no estamos solos, el saber que el Espíritu Santo está con nosotros individual y generalmente, es la grandeza de Dios a través de su Espíritu Santo. Quiero decirle que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. Escuche, los mismos, ¿verdad? Por eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero qué bendición el que usted y yo podamos entender estas verdades. Ahora, déjame decirte, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes, ¿verdad?, vuelvan a vivir. Si es que es por el Espíritu de Dios, viven ustedes. Ahora, este Dios lo hará por medio de su Espíritu, o sea, su Espíritu Santo, que vive en ustedes. Por eso, aquí Pablo nos exhorta, ¿verdad? Y nos dice, miren, hermanos, quiero decirles esto. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, aquí lo dice claramente, dice, morirán para siempre. Para siempre van a morir. Pero aquí hay algo bien tremendo. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, escuche lo que dice, tendrán vida eterna. Eso es caminar en santidad, iglesia. Eso es preocuparte por tu vida espiritual. Eso es anhelar verdaderamente agradar a Dios. Eso es conocer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, te comparto, te sigo diciendo. Y dice aquí, para siempre, dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida y vida eterna. Todos, dice el 14, todos los que viven en obediencia, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo, sino por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, o sea, Abba Padre. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, escuche, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos, escuche, como Él sufrió, totalmente y seguramente también compartiremos con Él la honra que Él va a recibir. Fíjese qué bendiciones tan preciosas tenemos nosotros a nuestro alcance. Recursos espirituales que están a nuestro favor.
y es que verdaderamente vivimos conforme al Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, pues tenemos ya la muerte asegurada. Escuche, pero si vivimos por el Espíritu, tenemos la vida eterna, dice la palabra. Pablo explicándoles a los romanos, ¿verdad? Y no únicamente a los romanos, a los tonaltecas, mexicanos y a todos nosotros. Por eso la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró precisamente a Pablo para que nos diera estas verdades que traerá mucha bendición para todos nosotros y poder vivir una vida en verdad que agrade a Dios. No que agrade al hombre, que agrade a Dios siempre. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Mucha gente que quiere que tú vivas como la gente quiere, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo Dios quiere que tú vivas. Y esta es la voluntad de Dios. Entonces, dice aquí, hay un futuro, gloria a Dios, hay un futuro maravilloso que nos espera a aquellos que verdaderamente estamos deseosos de vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Y Pablo les dice aquí, ¿verdad? Dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los comparamos con esa gloria, o sea, en tu Biblia dice, con esta gloria venidera, ¿verdad? Pero aquí dice la Escritura, ¿verdad? No nos comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. La creación entera espera impacientemente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. El verso 20 nos da una respuesta, pues toda la creación, escucha, toda la creación está confundida, y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero a la creación le queda todavía la esperanza. El verso 21 dice, de ser liberada de su destrucción. Tienen la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. O sea, nosotros, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la creación se queja y sufre de dolor como una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Pablo tenía que hacerlo de una manera que pudiéramos entenderlo. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esos dolores de parto? ¿Qué tienen que ver con estos tiempos? Pues Pablo, de una manera, quería dar un informe de tal manera que pudiéramos entenderlo de esos dolores de parto. Yo no sé ni cómo sean, pero por lo que sé es muy fuerte, muy difícil, hasta en cierta forma muy mortales esos dolores, ¿verdad? Y es lo que Pablo trataba de transmitir a la gente, a los romanos, que pudieran sentir, o sea, que no fueran insensibles a todo eso, sino que usó esta expresión con la finalidad de hacer entender a la gente, a los hombres sobre todo, ¿verdad? Que entendieran, oigan, pues es como dolores de parto, ¿verdad? Así. Entonces, dice, y no solo sufre la creación, sino también sufrimos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará. Después, mientras esperamos que Dios nos adopte. Y luego dice aquí, definitivamente, como sus hijos, y nos libere de todo sufrimiento en silencio. Y dice aquí, en el 24, sigue hablando, y yo quise compartir todo este capítulo con usted para que usted se diera una idea y tuviera usted una amplia información verdaderamente de la importancia de las personas que tienen el Espíritu Santo, qué calidad de vida deben tener. No es vivir por vivir, no, sino que es una calidad de vida que es, vamos a decirlo, es la consecuencia de la entrega que tú tienes a Dios. Sí, es la consecuencia, porque esto no es por ti, sino es obra redentora del Espíritu Santo de Dios, tu vida. De eso se trata. Por eso
Muchos predicadores enseñan que el libro de Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Es uno de los libros, es un libro, ¿cómo te diré? Se necesita verdaderamente estar muy al pendiente para poder entender. No es fácil entender este libro, porque trae algunas cosas que a veces se nos es difícil. Y yo busqué una traducción de tal manera que la pudiéramos entender, y creo que hasta ahorita la estamos entendiendo, ¿verdad? Y dice aquí, Dios nos salvó, el verso 24 dice, Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya está viendo, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿a quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo. ¿Con qué actitud? Con paciencia. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo, carácter de Dios en nosotros. Y quiero decirle que este tema de la paciencia es un tema también, es carácter de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Pero déjame decirte, si de algo tiene necesidad la iglesia, y en ti y en mí podemos ver que no tenemos paciencia, somos muy impacientes. Pero aquí dice, ¿verdad? Escucha, te lo vuelvo a leer. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Cuando yo estaba chico, alguien me dijo, te voy a regalar te voy a dar un juguete, ahora para Navidad. Y pues era como noviembre. Y yo desesperado, ¿y cuándo me lo va a traer? Y no llegaba diciembre, nomás diciembre no llegaba, pasó enero, bueno, más enero. Pasó todo ese mes y nada que llegaba. Yo ya impaciente, ya casi iba con la persona, oiga, pues ya démelo. Estaba tan desesperado por recibirlo, ¿verdad? Pero aquí nos da la clara bendición. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo, ¿cómo? Con paciencia. Ahora, pues la venida del Señor Jesús está pronta y tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Para esperar ese momento glorioso donde Dios nos recibirá en las nubes, ¿verdad? Dice que toda lágrima será, ¿verdad?, enjugada por Dios. Los que sufrimos, los que batallamos, ¿verdad? En su momento, pues Dios nos va a bendecir como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Ahora, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, escucha, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Dice aquí, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Ahora, hermanos, vamos a necesitar y debemos de estar conscientes que la ayuda que el Espíritu Santo nos da va a ser grande, va a ser una gran bendición para desarrollar nuestra vida en santidad. Y el Espíritu Santo nos da precisamente toda la herramienta para que nosotros salgamos victoriosos en este desafío que en verdad hemos decidido llevar a cabo. ¿No amén o sí amén? Es que así es. Entonces aquí nos damos cuenta la importancia, ¿verdad?, de esta cobertura que nos da el Espíritu Santo de Dios a todos. Ahora, déjeme decirle, no podemos pasar por alto, estamos solos. Que muchas veces lo hemos expresado entre nosotros, es que la verdad me siento que estoy solo. Es una expresión de impotencia, pero quiero decirte que tienes que aprender a no estar solo, sino que Jesús, Padre y el Espíritu Santo de Dios
no únicamente están contigo, sino están en ti. Tu corazón es el templo del Espíritu de Dios. Tu cuerpo es el templo de Dios. Entonces debemos de aprender a cambiar ya nuestro chip y todo lo que tenemos allí y renovarlo y hacernos entender que no estamos solos. En esta lucha está con nosotros el Espíritu Santo, que Él es el que nos va a ayudar a orar, te va a guiar a orar como conviene, con gemidos indecibles, dice la palabra. Y qué importante es que tú te pones a mercedes del Espíritu Santo y la bendición tan grande, ¿verdad? El Espíritu Santo te guía, te dice, no, por ahí no, no es lo que tú crees, no es eso, es esto. Por eso te dije en un principio que probablemente, ¿verdad? Probablemente, ahora que vas a vivir en santidad o que ya decidiste vivir en santidad, ¿verdad? Implica muchos sacrificios, iglesia, muchos, no poquitos, muchos sacrificios, pero vale la pena vivirlos. Pablo, quiero decirle, uno de los discípulos, más bien apóstol, ¿verdad? Que no caminó con Jesús, sino caminó por revelación con Jesús. Vemos que este hombre vivió muchos vituperios. Lo golpearon. Tuvo tantas complicaciones y dice, miren, pues yo todo lo he tomado por basura, por seguir a Cristo, por vivir una vida espiritual. ¿Y cuántas personas no anhelan títulos? No es malo que tengas título, no es malo. El problema es tanto tu afán por tenerlo. Ese es el problema. Pablo dice, tenía muchos títulos ahí, dice, pues todo lo tomé por basura, por seguir a Cristo, por el amor a Cristo. ¿Qué tanto amor hay de nosotros por Cristo? ¿Verdad? Hay una canción que dice, pero el tiempo que te quede libre, si lo es posible, dedícalo a mí. No es el tiempo que te quede libre, el tiempo Dios nos lo da. Y Él merece la gloria, la honra, el poder, toda la alabanza. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe de tomar una decisión en su vida y decir, bueno, ¿lo voy a seguir o no lo voy a seguir? Por eso yo te dije en un principio, vivir en santidad implica muchos sacrificios, pero vale la pena. Tu vida está segura en manos de Dios. No importan las luchas o pruebas en el camino, Cristo te ama y murió por ti y se merece que tú vivas una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Y te quiero decir, no se habla ya mucho en muchas congregaciones, ya no se habla de la santidad. Ya no se habla del arrepentimiento, porque la gente se ofende y se cambia. Ya no se habla de la sangre de Cristo. Ya no. Pura prosperidad. ¿Ya para qué te esfuerzas? Ya Cristo lo hizo ya. Estamos viviendo un desafío grande. Se requiere de una valentía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Esto nos habla que sí podemos. Pablo pudo, Pedro pudo, cada uno de los discípulos pudo y entregó su vida de una manera muy fuerte. Todos los discípulos y muchos, incluso hasta los antiguos, un Jeremías fue aserrado, no encerrado, no aserrado, partido. Un Pedro crucificado, Pablo, el único que murió de viejito fue Juan, el discípulo amado, pero de ahí en fuera todos tuvieron una muerte muy tremenda. Esteban, el primer mártir, Dios te murió apedreado por amor a Dios y contempló la gloria de Dios aún apedreado y glorificaba a Dios. No les tomes en cuenta, Señor, esto. Dice que vio los cielos abiertos. Eso es perseverar.
Señor, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra y en el cielo. La oración de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, estamos en una situación de tomar una decisión que va a cambiar nuestra vida de una manera tremenda. Y quiero decirte, la bendición grande, grande así, es que vas a agradar a Dios primeramente. Vas a tener el poder de Dios para predicar su palabra, para sanar enfermos, probablemente para hablar nuevas lenguas, dice la Escritura, ¿verdad? Pero dice que pondrás tus manos sobre los enfermos sanarán. Como que últimamente ya no se ve la sanidad en los enfermos. Y a veces la gente mejor ni quiere orar porque no, ni poder tengo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hago el ridículo? No, no tiene por qué avergonzarnos. Si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra, tendrás el respaldo de Dios, o sea, la unción del Espíritu Santo. Quiero decirte que es el respaldo divino en tu persona. No es de ti, es de Dios. Porque es un don que viene de Dios, no es tuyo. Entonces, seguimos adelante. Quiero terminar este capítulo de Romanos 8. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de un modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, escuche, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Dice el 28, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados, es lo que dice ahí en tu Biblia. Desde el principio, Dios ya sabe a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. El verso 30 dice: a los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio lugar de honor. Ahora, muchas veces este versículo, a veces como que nuestros hermanos calvinistas lo usan para ellos. Somos elegidos, ustedes no, nosotros sí somos elegidos. Desde antes de la fundación del mundo, mira, dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda vida eterna. Fíjese, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Jesús. Y aquel que no ha creído, esa misma persona sola se ha condenado, ¿verdad? Pero qué bendición, ¿verdad? También dice la Escritura que algo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto nos habla verdaderamente que a veces estos versículos, otras denominaciones, en este caso calvinistas, ¿verdad? Y lo digo abiertamente, porque ellos así piensan: somos escogidos, somos elegidos y nada más nosotros. Entonces, si fuera así, entonces ¿para qué existen otras escrituras más que pudiera enumerar? Pero vamos adelante. Entonces, nos quede claro esto. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Mira, Dios ya conoce las personas que quieren a Dios. Dios ya sabe. Dios sabe de ti como sabe de mí. Dios sabe lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Él ya lo sabe. Por eso Él es omnisciente, omnipresente. ¿Y qué? Son tres cosas muy donde está el Señor. Él está en todo lugar. Él lo sabe todo y Él lo puede todo, ¿o no es cierto? Bueno, no me voy a meter ahorita en este asunto. Entonces dice aquí: a los que Él había elegido, el 30, los llamó y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Y vámonos al 31, dice: solo nos queda decir
que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, pues ¿puede alguien castigarlos? Dice Pablo, claro que no, de ninguna manera, ¿verdad? Pues Jesucristo murió por ello. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios. ¿Dónde? A la derecha de Dios. No hay nadie más a la derecha de Dios, más que Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada, ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo. El hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte, como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Y luego dice aquí más adelante, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, así como lo escucha usted, total. Dice Pablo aquí, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni espíritus, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos, escuche, del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por su palabra que nos bendice, que nos impulsa a caminar cada día y sobre todo estar con esa confianza que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos ayudará en todas nuestras debilidades y nos ayudará a cómo orar como conviene y nos ayudará a seguir adelante. Nos impulsará cada día a buscar a Dios como debemos buscarlo. Amén. Qué bendición, ¿no? Y si Dios permite, si este domingo Dios nos permite, nos da vida todavía, pues vamos a empezar otro nuevo tema. Esperemos en Dios que le echemos ganas, ¿verdad? Pues vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Te honramos y te alabamos. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por esta congregación, por la familia Maya, Señor, por la familia de mi hermana Anita, su esposo. Gracias también, Señor, por Armando, por sus hijas, por la mamá de sus hijas, por su nieto. La familia Preciado está en tus manos, Dios. También está en tus manos, mi Dios. Cada uno de nosotros, la vida de Oscar, de Viri, la vida de mi hermano Elías, Goyita y toda su familia, Florencio, Cintia, por todos, Padre. Y quiero poner en tus manos a la hermana pastora, mi sobrina, Señor, pastora de allá de Michoacán. Te pido por ella para que tú sigas bendiciendo su vida, ya que su esposo partió contigo. La pongo en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en ella, Padre. Por Norma Lilia, Señor, está en tus manos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que recibimos cada día de ti, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, las familias, mi familia Ramírez López, familia Ramírez Díaz, está en tus manos, Señor. Gracias por Esther, que tú sigas obrando en su vida, Señor, por todos los hermanos que están enfermos. Te pedimos sanidad, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.